presentando este tema con ustedes. Regreso a mi alma mater después de ya varios años, no quiero decir cuántos. Yo también soy egresado de la maestría en automatización. Y bueno, actualmente estamos haciendo el doctorado en este tema de espectroscopía con bands. Quisiera ir de a poco presentando de qué va este tema. La mayoría pues hemos escuchado que pueden aplicarse los bands en agricultura de precisión, agricultura inteligente, pero es un poco menos común escuchar aplicado a ciencias de la Tierra, que sería más parecido como a lo que hacen los satélites, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí presentando un poco de resumen. Es bien sabido que los bands en conjunto con sensores RGB y multiespectrales pues han permitido el auge de la agricultura inteligente, llamada también agricultura de precisión. Sin embargo, cuando ya se trata de aplicaciones enfocadas a perfilado de materiales, como en minería, por ejemplo, pues se requiere una resolución mucho mayor en los sensores. Entonces, pues estamos hablando de cientos de bandas espectrales que su aplicación no es tan común en los bands como comentaba, y eso pues también ha limitado un poco el desarrollo científico y las aplicaciones ya para un fin específico, por ejemplo, determinar dónde hay litio, ¿no? Simplemente con un sobrevuelo, tener una estimación de eso. Bueno, para los satélites, pues ya hay un avance significativo, pues ya estamos hablando de al menos unas 4 décadas de desarrollo, en las cuales se han hecho metodologías, modelos, tecnologías, que sin embargo, pues no habían estado al alcance de la mayoría. Actualmente, pues adquirir un band es relativamente de bajo costo, y pues si tenemos un poquito más de dinero y podemos adquirir un sensor multiespectral o hiperespectral, pues podemos ampliar nuestras posibilidades de trabajo tanto en la industria como en la investigación. Entonces, pues en este trabajo que les traigo actualmente, que es un estado del arte, pues se presentarían algunos conceptos, técnicas, arquitecturas, flujos de trabajo y algunos problemas abiertos que pudiera haber en este tema. Entonces, he dividido la presentación en estas 7 partes. La motivación para comenzar a hacer este trabajo de investigación, el marco teórico y algunos conceptos, es decir, las áreas y los conceptos que se ven involucrados, particularmente pues ya la percepción remota, como el tema de estudio aunado a los drones, los flujos de trabajo existentes, así como los avances propios, digamos, de mi tema de investigación, también avances de la literatura y problemas abiertos. Finalmente, pues las conclusiones y algunas referencias destacadas que se han consultado. Bueno, pues aquí en esta lámina les presento una nota periodística que salió en 2019, cuando estaba muy fuerte el tema del denominado huachicol, que es la explotación clandestina de ductos de combustible de petróleo mexicanos, particularmente en Puebla. En esta lámina podemos ver que pues hay un sitio contaminado con hidrocarburos, un sitio muy afectado, y justamente al lado de este sitio afectado pues un cultivo de maíz. Entonces, pues esta investigación surge de una inquietud como esta, ¿no? Hay hidrocarburos derramados junto a un cultivo. Disculpa, Edgar. Sí. No sé si a todos les pasa, pero no alcanzo a ver. Sigues en la primera diapositiva y veo el PowerPoint, pero no veo la presentación que vaya avanzando.
Sí, Solo se ve la primera hoja. Yo creo que sí, así. a ver, En la portada solamente es lo que alcanzamos a ver. Probablemente en el momento en el que habilitó su micrófono, dejó de ver su pantalla de PowerPoint y por eso ya no la puede cambiar. ¿les parece si la reiniciamos? Mm, ¿Ve la lámina de resumen? No, solamente podemos ver la portada. Ahora sí, ya. Ya. Ahí, por favor, si ya se ve. Y ya la de resumen ya la podemos ver. Contenido. No, la de contenido todavía no. El problema parece estar cuando compartes en pantalla completa, tal vez se generan dos escritorios, entonces seguimos viendo la del PowerPoint, pero no vemos cuando ya le das pantalla completa. Ajá. Entonces, si la dejamos así minimizada, Sí, sí se alcanza a apreciar. Yo creo que puedes continuar así para evitar el problema que te comentaba el doctor Jesús Manuel. Sí, así sí podemos ver cómo vas cambiando todas tus diapositivas. ok. Bueno, pues comentaba de este caso de 2019. Entonces, la inquietud mayor aquí es que, pues, puede causar un daño al ser humano el consumir un producto del campo, pues, contaminado con hidrocarburos. Tenemos que el suelo, pues, es una fuente de producción de alimentos, de fibras, de combustibles, de productos medicinales. Está en prácticamente el 90% de nuestros productos, ya que aparte de ser una fuente de producción, también participa en la regulación del clima, purificando el agua, aportando nutrientes al suelo, a la biodiversidad, eh, fungiendo como sumidero de carbono. Y algo muy interesante es que el suelo no es renovable en el tiempo de una vida humana. Es decir, el suelo es capaz de recuperarse, es capaz mediante sus microorganismos, mediante la erosión, etcétera, de recuperar sus características, pero es un proceso muy lento. Entonces, en el transcurso de una vida humana eso sería imposible. Sin embargo, usando técnicas que se llaman de remediación, esto es posible. Pero veamos cómo está la situación mundial. De acuerdo a la Organización para la Alimentación Mundial de la ONU, se tiene que hay al menos un 33% de suelo degradado por diferentes causas, ¿no? Erosión, compactación, contaminación química, como fue el ejemplo que se puso aquí de hidrocarburos, salinización, etcétera. Y esto es preocupante porque del suelo depende la demanda de alimentos que se tendrá para 2050, que va a aumentar en un 60%, ¿no? Entonces, esto es de preocuparse, tanto así que está considerado en los objetivos 2015-2030 de desarrollo sostenible, impacta sobre 7 de los objetivos, y muchos de estos pues no estarían satisfechos, no se podrían alcanzar si no se alcanza ese objetivo también de tener suelos sanos. Entonces, bueno, todo esto va conduciéndonos hacia un tema de investigación donde algo podemos hacer, ¿no? También señalar que en el Plan Nacional de Desarrollo actual, pues se tiene esa prioridad, ¿no? Apoyar a esos objetivos
y el suelo, por ejemplo, y la agricultura pues son ejes principales de ese plan de desarrollo. Aquí hay un poquito más de datos acerca de lo de Huachicol, tomas clandestinas. En México 45% del suelo ya está degradado, hay 21.368 tomas clandestinas de hidrocarburos, se tienen 292, prácticamente 300 hectáreas afectadas por este tipo de emergencias, solo en las reportadas, ¿no? Entonces, si esto es el 40%, implica que hay un 60% más por ahí que pues no está reportado, ¿no? Bueno, acercándonos un poco más al tema de investigación sobre espectroscopía, vemos que el Instituto Mexicano del Petróleo cuenta con técnicas, métodos para remediar los suelos. Se declara en 2006 estos pasos, esa manera de un ciclo de control. Se determina el grado de contaminación que tiene el suelo, física, química, microbiológica. Es una suerte de medición. Se elige una estrategia de remediación. En este caso puede ser con plantas o con microorganismos que ayudan al suelo a recuperar sus características, y se le da un seguimiento al proceso. Actualmente, ¿cómo se hace eso? Bueno, se toman muestras del terreno, se invade el terreno, se cava, se toman muestras a cierta profundidad, y bueno, de esas muestras que pueden ser por logística pues más costosas o más difíciles, se toma una acción de mejora. Entonces, en este punto, en el número 3, nosotros nos preguntamos si pudiéramos intervenir mediante drones para dar seguimiento a ese proceso. Sin embargo, lo que podemos medir con un sensor multiespectral, por ejemplo, pues es poco comparado con la cantidad de información que se requeriría para determinar qué es lo que está sucediendo en un suelo degradado con hidrocarburos. Entonces, eso nos da la pauta, por ejemplo, para utilizar sistemas hiperespectrales, que, bueno, uno de los hitos que han ocurrido es primero utilizarlos en sistemas satelitales, después en sistemas de aeronaves tripuladas, que es este caso, por ejemplo, el sistema HiMAP, que se presenta aquí, que es una avioneta con un equipo bastante grande de medición hiperespectral, para dar seguimiento a derrames de benceno en Holanda. Sí, entonces, bueno, eso nos fue dando la pauta para ver que pues sí había una forma, ¿no?, de atacar el problema. Bueno, pasando al marco teórico, tenemos áreas que intervienen en el tema, la parte de ciencias ambientales, ciencias físicas, como nos encontramos nosotros, ciencias de la información, la automatización, sistemas de información geográfica, monitoreo ambiental, control ambiental, y muy específicamente la parte de percepción remota. Mi trabajo de tesis está incrustado en estas partes: ciencias de la Tierra, percepción remota, monitoreo ambiental, ciencias físicas y de la información. En este diagrama de Venn vemos que todas esas áreas intervienen. Aquí presento el concepto de observación de la Tierra. Quizás tal vez no sea para muchos familiar, estando en automatización. La observación de la Tierra es la captura de información de sistemas físicos, químicos y biológicos del planeta Tierra, particularmente mediante técnicas de percepción remota o técnicas a nivel de suelo. A nosotros la que nos interesa pues es de manera remota, para abarcar una mayor área sin tener que estar invadiendo o introduciendo a un ser humano a tomar muestras. Bueno, esta área de observación de la Tierra pues es clave para la gestión de los recursos naturales, suelo, bosques, cultivos, minas, que son sustanciales para las naciones. Así también para tener seguridad nacional
y resiliencia ante desastres naturales y tecnológicos. Entonces esta área pues es clave. Tenemos también la parte de percepción remota que consiste en adquirir esa información pero sin hacer contacto con el objeto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un proyecto que está vigente. Es un proyecto de modelado de ecosistemas que habla justamente de estos dos temas que son la percepción remota y la observación de la Tierra. Aquí de lo que se trata es de modelar ecosistemas, sus cambios, la fisiología de las plantas, cómo va cambiando, combinando las escalas espaciales y temporales que proporcionan satélites y drones. Un poquito más adelante mostraré esas escalas, pero bueno, por el momento presento también el término de espectroscopía, que es de lo que se está hablando en este momento. La espectroscopía pues es el estudio de la interacción materia con radiación electromagnética como función de la frecuencia o la longitud de onda de radiación de cualquier fuente electromagnética. Entonces aquí vemos por ejemplo el espectro electromagnético desde ondas de radio hasta rayos gamma, donde el espectro visible pues está entre unos 400 y unos 700 nanómetros de longitud de onda. Entonces más o menos en ese rango es donde estaríamos trabajando para el objetivo que perseguimos, que es hacer un análisis de elementos como el suelo o como las plantas. Bueno, aquí está un microespectrómetro. Es una tecnología que permite capturar la luz y descomponerla en sus diferentes componentes de longitud de onda. Se tiene una ventanilla, un filtro, diferentes sistemas de espejos y un detector electrónico que pues a manera como de imagen nos presentan un registro lineal, un número determinado de registros, por ejemplo 1024 registros, donde se pueden almacenar cuentas discretizadas, por ejemplo en 8 bits, ¿no? Entonces cada uno de esos registros puede almacenar una intensidad asociada a una longitud de onda en un detector. Bueno, también está involucrada el área de sistemas aéreos no tripulados, que son sistemas, son vehículos sin piloto, sin tripulación, sin pasajeros, pero que además incluyen un sistema de control terrestre y un sistema de comunicaciones. Digamos que eso es lo que lo hace diferente de un vehículo aéreo no tripulado, el hecho de que es un sistema completo, ¿no?, para la ejecución de una tarea de vuelo autónoma. Bien, entonces estos vehículos pues son la alternativa para observación de la Tierra debido a la miniaturización de los sensores hiperespectrales. Bueno, ahorita voy a presentar cómo ha sido esta evolución. Son una alternativa también debido a la democratización de los bands y a la diversidad de aplicaciones que podemos obtener. Aquí vemos pues un modelo, ¿no?, muy simple de cómo funciona un dron. Esto es parte de lo que hay que conocer para comprender lo que está sucediendo en esta interacción que se va a hacer con el sistema de percepción remota. Bueno, aquí está justamente la evolución. Como parte del estado del arte, pues conocer cómo ha venido esta tecnología y los avances en los últimos años hasta llegar a lo que ahora se puede entender como espectroscopía con bands. En 2011 pues se tuvieron los primeros microsensores hiperespectrales, es decir, sensores que pueden capturar cientos de bandas del espectro a un nivel de fabricación pues muy pequeño. Estamos hablando de 4 por 4 centímetros de dimensiones, prácticamente no pesan, menos de 300 gramos de peso, con lo cual se pueden subir fácilmente a un dron. Anteriormente, antes de 2011, pues había mini sensores que pues por muy pequeños pesaban 1,5 kilos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ya era bastante prohibitivo para escalas de drones más pequeños, ¿no?, que
dentro de la terminología se conocen como microdrones, es decir, drones de menos de 2 kilogramos para México. En 2011, pues también surge la empresa Pix4D, que es un software de fotogrametría que va muy de la mano del procesamiento de los datos que se obtienen con drones y sensores multiespectrales, cámaras RGB. 2013 pues, se tienen los primeros drones con cámara estabilizada de DJI, y para 2014 primeras cámaras mini espectrales para vehículos aéreos no tripulados. Entonces, pues esto no está tan lejano, prácticamente son 10 años de que empezó a surgir la tecnología, por lo cual también los desarrollos en el área científica pues no están tan avanzados, prácticamente son de hace unos 3 años, los primeros reportes de toda esta aplicación usando drones. Aquí está la parte de resolución que comentaba anteriormente. Se tienen diferentes plataformas de percepción remota, satélites, aeronaves tripuladas, drones de diferentes tipos. Y estamos hablando de una distancia, por ejemplo, de observación de un satélite de 800 kilómetros comparada con una distancia de 50 a 100 metros obtenida con un band. Eso nos da como resultado pues diferentes resoluciones en la parte espacial y temporal, además de la espectral. Por ejemplo, en un band tenemos una resolución espacial que puede ir hasta los 5 centímetros por píxel que se está registrando, a la vez que en un satélite, pues esto puede ir de 1 metro a 25 metros. Un band puede volver a pasar por el mismo sitio en minutos, si fuera necesario, puede ir, dar una vuelta, volver a situarse sobre la muestra que se quiere analizar. Un satélite pues va a tardar días, un avión tripulado pues horas en volver a pasar. Entonces, bueno, ahí están las diferencias en cuanto a resoluciones. Por ejemplo, tenemos también para bands, en el número de bandas, podemos ser hasta 300 bandas. Por ejemplo, actualmente nosotros trabajamos con un sensor de 300 bandas. Los satélites, debido a justamente a las dimensiones que maneja y a las distancias que se manejan, pues son de menos bandas quizás, pero de un rango espectral mayor, ¿no? Entonces, bueno, ninguno es mejor que el otro, sino más bien la idea que se está persiguiendo actualmente es poder concatenar o poder encuadrar en un solo mapa la información que da un satélite y rellenarla, digamos, entre comillas, rellenarla con información tomada de cerca mediante bands. Bueno, de hecho, hay un proyecto del INEGI que estuvo vigente hace unos 5 años, donde se pedía, bueno, se convocaba a empresas, a instituciones, a otorgar una solución como esa. Ellos ya tienen imágenes satelitales. Decía, bueno, necesitamos que alguien vuele drones, pero que nos dé la metodología completa para poder integrarlas a los datos crudos que tenemos nosotros de satélites, ¿no? Entonces poder complementar en un solo mapa esa información. No es la única forma, no es la única forma que se ha buscado. También en la investigación actual se tiene la simulación de patrones radiativos, es decir, simular cómo la luz que está reflejándose a nivel de la Tierra se puede proyectar en una imagen satelital, pero simulando que está más cerca de la Tierra. Es decir, es como una interpolación de los puntos vagos que están en una imagen satelital, ¿no? Bueno, de los aviones tripulados, ¿qué decir? Justamente el INEGI, debido a los costos que implican volar una avioneta Cessna, que son las que se ocupaban, muy caro, y la logística también muy compleja, pues se buscaba eso, ¿no? Hacer el brinco de bands a satélites. Entonces aquí pues vemos que ya está omnipresente la percepción remota a diferentes escalas. Aquí se muestra una imagen multiespectral obtenida con un dron de agricultura.
Aquí, bueno, se presenta, porque vamos a empezar a hablar de conceptos de espectroscopía, el rango de luz visible a una parte del rango de luz infrarroja. Por ejemplo, de 400 a 900 nanómetros se tienen todas estas longitudes de onda, eh, luz visible y no visible. En una cámara típica multiespectral para agricultura de presión, a lo mucho se tendrán estas 4 bandas, conocidas como la banda verde en 550 nanómetros, la roja 660, etcétera. Pero observamos un detalle, ¿no? Que estas, aparte de ser discretas y de estar separadas, de ser pocas bandas, se tiene un paso de banda bastante ancho. Por ejemplo, en la banda verde se tiene 40 nanómetros de paso de banda, ¿no? Entonces, eso implica que no podremos hacer mediciones tan precisas en una banda específica del espectro. Actualmente, pues es posible trabajar con este tipo de sensores, que son sensores de imagen, cabe la aclaración. Son sensores de imagen que pues nos otorgan una imagen superpuesta a la imagen RGB que podemos nosotros interpretar fácilmente, o sea, la escena capturada por el dron, más una imagen o varias imágenes en diferentes bandas espectrales. Sin embargo, la precisión, más bien la resolución no es tan alta, ¿no? Estamos hablando de 40 nanómetros, 10 nanómetros de anchura de esa banda. Entonces, aunque sea suficiente para agricultura de precisión, para las otras aplicaciones como las que se comentaron al inicio, fenología de plantas, detección de hidrocarburos, pues esto no sería viable. Como parte del estado del arte, también es interesante ver los términos que aparecen en los artículos científicos. Usando una herramienta llamada SiteSpace, que se enlaza a Web of Science y otras bases de datos, bueno, aquí se tiene un análisis relacional de términos. Esto es autoría de Yang. Él utilizó los términos que se listan aquí: UAV, un vehículo aéreo no tripulado; UAS, sistema aéreo no tripulado; Remote Sensing, Field Based, Crop, Phenotyping y Vegetation Index, ¿no? Entonces, con estos términos, hace este análisis relacional donde los círculos más grandes pues nos indican cómo está distribuida el número de veces que aparece un término en las publicaciones, ¿no? Por ejemplo, destacan agricultura de precisión, vehículo aéreo no tripulado, UAV, percepción remota, reflectancia. Para nuestro caso, pues por ejemplo, utilizamos mucho el término de reflectancia, ¿no? Que es una de las variables de interés para el estudio. También es interesante ver cómo, particularmente en el tema del suelo, para estimación de suelo orgánico, cómo está distribuida la investigación, ¿no? Por ejemplo, hay mucha investigación, o hay varias publicaciones en un tema específico para aeronaves, ¿no? Para satélites, digamos que la parte intermedia, y para drones, al menos en el tema de calibración para análisis de suelo, pues vemos que todavía es limitada, ¿no? Bueno, pues entrando al tema de percepción remota, se tiene, bueno, estos esquemas. Normalmente en un laboratorio, ¿qué se hace? Una muestra a analizar, es decir, sus componentes de absorción, transmisión, en el espectro de frecuencias, pues se analizan de esta forma, ¿no? Se tiene una fuente de luz, alguna lente, algún difractor, que bueno, estas funciones las hace el espectrómetro que se había comentado. Y una vez que esta luz se difracta, bueno, se hace pasar por la muestra y se obtiene del otro lado, ya sea cuánta luz pasó o cuánta luz no pasó, o sea, si fue absorción, si fue transmisión, o
cuánta luz se radió, ¿no? Si es que se está midiendo cantidad de luz. Entonces, pues esto es a nivel de laboratorio y en un espectrómetro. Sin embargo, pues cuando ya salimos a campo, este esquema cambia y este esquema se convierte en una medición de reflectancia, cuya definición más adelante haré con un modelo matemático. Bueno, aquí observamos que pues ya no tenemos una fuente de luz, digamos, de laboratorio, pues ahora tenemos una fuente de luz que es el sol. Ya no tenemos una muestra en solución, ahora tenemos un objeto que está en el suelo y que va a hacer rebotar la luz sobre un sensor. Entonces, pues naturalmente la metodología tiene que cambiar para obtener resultados correctos. ¿Cuál es una de las implicaciones principales de tener estos esquemas, uno controlado y otro no controlado? Por ejemplo, la luz del sol puede estar opacada por nubes, puede estar entrando en un ángulo diferente dependiendo de la época del año, los tipos de vegetación, los tipos de las copas de los árboles pueden alterar la forma en que rebota la luz al sensor, lo que se conoce como la anisotropía. Entonces, digamos, este es un esquema controlado de medición de las características de la muestra en el espectro de longitudes de onda, y esto pues es una suerte de sistema no controlado, ¿no? Entonces, esa es realmente una de las implicaciones más fuertes que tiene hacer este tipo de mediciones. Bueno, no podemos avanzar sin definir algunas unidades, dado que bueno, estas variables de luz, de radiación, pues tienen unidades que es necesario considerar para saber qué estamos haciendo en cada uno de los flujos de procesamiento. Entonces tiene como unidades de percepción remota la irradiancia, que pues es una medición de la potencia por unidad de superficie que incide sobre un cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los arbolitos, pues sería lo que los arbolitos están emitiendo hacia el sensor, ¿no? La parte de radiancia, perdón, la irradiancia, lo que estaría emitiendo el sol, perdón. La radiancia, cantidad de luz que atraviesa o es emitida por un área o ángulo específico. Eso sería lo que estaría emitiendo el arbolito. Y la reflectancia, que sería una relación entre la radiancia reflejada y la recibida. Es decir, esto no va a tener unidades. Bueno, aquí se ve un esquema de la fuente. Bueno, esto ya es parecido a lo que se veía en la lámina anterior, solo que aquí se aprecia cómo se va moviendo el sensor que va en el aire, tomando las mediciones. Aquí abajo pues se ve qué es lo que estaría midiendo ese sensor, pues una longitud de onda y una cantidad de reflexión de esa cantidad de luz, estando normalizada en un nivel de 0 a 1, dado que es la potencia reflejada contra la recibida. Bueno, aquí hay unos conceptos también de cuáles son las formas en las que refleja la luz. Se tienen diferentes casos. Está el caso más simple, que bueno, de hecho es el que también nosotros estamos analizando. Caso direccional, entra un solo rayo de luz y sale un solo rayo de luz, ¿no? En alguna dirección. O diferentes casos, ¿no? Entra de manera como una fuente hemisférica, por ejemplo, el caso 7, y sale solamente un rayo de luz puntual. Entonces, están todos los casos diferentes, cada uno tiene sus ecuaciones. El caso más simple, pues el de la reflectancia bidireccional, se llama el primer caso, porque pues entra en una dirección y sale en otra. Aquí está el modelo matemático del caso que se hablaba. Tenemos una dirección de ingreso y una dirección de salida.
Bueno, esto es modelado con un marco de referencia conocido como función de reflectancia bidireccional. Aquí dice factor, debería ser función. Bueno, es una función que relaciona la dirección, la D es de dirección, del flujo radiado respecto al flujo incidente. Ajá, la notación aquí, pues, el cuadradito es indicando que esta cantidad de flujo depende de dos direcciones, ¿no? Entonces, de la dirección incidente y la dirección reflejada. Las cantidades de flujo, pues, son watts por metro cuadrado. Y ya la reflectancia, pues, sería la integración de esta función en algún ángulo determinado. Realmente el ángulo que se maneja aquí es un ángulo sólido. Las unidades del ángulo sólido, pues los estereoradianes, son una relación de área más que de ángulo como tal, son un ángulo sólido. Y bueno, pues esta sería la matemática para poder determinar ya en un modelo de tipo estático la radiación que se estaría absorbiendo por un sensor, en este caso en la parte de flujo saliente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo trabajar ya con la parte física? Bueno, tenemos las ecuaciones de reflexión que para el caso son las mismas que las de transmisión en el caso de espectroscopía. Se tiene que la reflectancia o la cantidad de luz transmitida a través de una muestra, pues es la relación entre la intensidad de la muestra a la longitud de onda lambda contra la intensidad de referencia de dicha longitud de onda, menos hay una cantidad aquí que es la intensidad a la longitud de onda lambda cuando el sensor no percibe luz. Digamos que esta es una corrección que se hace para considerar el ruido del sensor que se tiene, el ruido de piso, cuando no está midiendo nada, ¿no? Bueno, eso ya pasándolo a los términos de la reflectancia bidireccional, se refieren a un patrón, en este caso sería un patrón blanco para medir la reflexión, conocido como superficie lambertiana. Cuando el patrón utilizado es una superficie lambertiana, las ecuaciones de reflectancia bidireccional se reducen a un factor de reflectancia bidireccional, de manera que esta sería la metodología utilizada para percepción remota usando drones, aplicando patrones de referencia lambertianos, que es justamente lo que tenemos aquí. Bueno, eso es lo que se hace, se consiguen patrones de reflectancia a diferentes porcentajes, con los cuales se calibran cada una de las mediciones del sensor para poder finalmente obtener una calibración que indique la reflectancia real. Esto con la intención de eliminar la incertidumbre que se tiene pues al tener diferentes intensidades del sol en diferentes periodos. Entonces, el patrón lambertiano tiene que ser una superficie mate. Su característica pues es lambertiano porque refleja la luz con la misma intensidad en todas direcciones y actúa sobre un rango de longitud de onda. Un patrón lambertiano no necesariamente es para todas las longitudes de onda, sino pues para un rango de trabajo específico. Bueno, como flujo de trabajo de lo que se tiene que hacer para corregir las mediciones que se toman con drones, está precisamente la remoción de corriente oscura, que es está relacionada a esta ecuación que habíamos presentado, background intensity at wavelength, que es la intensidad del oscuro, la intensidad que se captura estando en oscuro totalmente el sensor. Esto se estima, bueno, pues con una función exponencial, dado que es una función de la temperatura, entonces resulta ajustable a este tipo de modelo.
Aquí DC pues son las cuentas que entrega el sensor. Si se acuerdan, en el espectrómetro se veía un registro por ahí aquí se veía un registro en el detector. Entonces cada uno de los píxeles de este detector pues va a tener un valor de piso que va a estar induciendo este ruido cuando no recibe nada de luz. Entonces, bueno, esto se ajusta exponencialmente. Si el obturador, perdón, si el sensor tiene un obturador físico, bueno, pues se comanda a que se cierre el obturador y se toma esa medición, pero en la mayoría de los casos pues no se tiene. Entonces esto hay que hacerlo a nivel de laboratorio. Hay algo conocido como los efectos de segundo orden, que se presentan en el espectrómetro. Y bueno, esto consiste en que existe una señal alias, una señal parásita que se origina justamente al doble de la longitud de onda de un rango de medición del primer rango de trabajo. Por ejemplo, si tenemos un espectrómetro de 800 nanómetros, 823 en este caso específico, digamos la primera mitad, que está entre 338 y 412, va a producir una señal alias en la siguiente mitad. Entonces es un efecto de segundo orden que también es necesario caracterizar. Para eso se necesita una lámpara especializada que vaya iluminando con una intensidad conocida todo el rango de operación, la primera mitad, y generar un modelo lineal de predicción de cuánto va a aumentar el piquito de luz parásita en la siguiente mitad. Entonces esto es lo que representa esta gráfica que presento aquí: longitud de onda contra factor de corrección de la luz parásita. Entonces eso es parte del flujo de trabajo que hay que cumplir para poder tomar esas mediciones de manera certera. Y finalmente, pues un tema que, bueno, no es necesario como tal en la calibración para trabajo con drones, siempre y cuando se tenga una consistencia en las mediciones. Me refiero a que la calibración radiométrica consiste en que las mediciones que tengamos, las tengamos tal cual en unidades físicas. Por ejemplo, decir, bueno, está radiando a tantos watts por estereoradián por metro cuadrado, la medición del 24 de septiembre de 2021. Entonces, si mido el 24 de septiembre de 2022, necesito tener la medición en estas mismas unidades. Actualmente, como comento, no es necesario, pero siempre y cuando los sensores se comporten siempre de la misma manera. En el caso del equipo con el que estamos trabajando, el sensor de referencia que se tiene para la luz solar justamente hace eso. No viene en unidades calibradas a radiancia, pero siempre da un valor consistente independientemente de la época del año, ¿no? Entonces, es posible ajustar para poder obtener una calibración radiométrica. Se llama relativa, ¿no? O sea, si fuera absoluta sería con las unidades, y si es relativa es consistente con el propio sensor. Entonces aquí de este lado pues tenemos la reflexión captada por un espectro radiómetro, que es un sensor calibrado absolutamente, contra las mediciones capturadas con un UAV. Perdón, aquí olvidé poner la referencia. Este es de Burkhardt, 2018, utilizando precisamente un dron y un espectrómetro de campo. Bien, otra parte del flujo de trabajo es la calibración de reflectancia. Esto más comúnmente se hace con una regresión lineal. Consiste en que las cuentas del espectrómetro las podamos mapear a valores de reflectancia, es decir, porcentuales, simplemente con una ecuación, un modelo de regresión lineal, una constante y una pendiente. Entonces, eso es cuando se tiene pues solamente un patrón de referencia, pero como vimos en las láminas anteriores, pues se tienen uno o más patrones de referencia en el sitio de trabajo,
de manera que pues sí será necesario hacer el ajuste con varios patrones de referencia. Entonces cambiaría la ecuación a diferentes coeficientes. Y bueno, de manera más avanzada, si se quisiera calibrar la reflectancia mediante las funciones BRDF, pues se necesitarían mediciones absolutas y relativas adicionales, además de la obtención propiamente de la función de reflectancia en cada instante que se haga una medición con el dron. Entonces son diferentes niveles, digamos, de trabajo. Aquí presento pues los avances que se han tenido. En 2014 y 2015 se utilizó un dron, un cuadricóptero, para tomar mediciones de reflectancia con diferentes ubicaciones del Sol. Bueno, aquí está presentada solamente una. ¿Por qué surgió este trabajo? Porque precisamente cuando se analizaron mediciones satelitales y se compararon con mediciones de drones, se observó que había una discrepancia enorme, una discrepancia de hasta el 150% en algunos índices de vegetación comunes que se utilizan en agricultura inteligente, como el índice NDVI, que es muy común. Se observó que pues había una discrepancia muy grande, entonces se pensó, bueno, ¿esto a qué se debe? Y se empezó a comparar modelos matemáticos, radiativos se llaman, de la vegetación contra modelos, contra mediciones hechas con drones, ¿no? Entonces se logró obtener una correspondencia dando pie pues a que esta metodología es viable, no es factible, aplicada pues a otros casos. Se tiene también aquí otro avance de parte de Asen y Volten. Ellos lo hicieron pero con imágenes 2D. Ellos aplicaron el concepto de campo visual instantáneo para también hacer una calibración multitemporal, justamente de lo que hablaba. El caso más simple pues es un caso estático, pero pues aquí estamos hablando de una dinámica de transición de cada uno de los ángulos sobre la muestra dada, ¿no? Entonces ellos también lograron hacer ese tipo de calibración. Bueno, en nuestro caso tenemos una plataforma de trabajo que es un dron de agricultura, cuenta con sensor multiespectral. Nosotros hemos adaptado el sensor hiperespectral. En nuestro caso, pues también una de las problemáticas que tenemos es que el sensor multiespectral trae una arquitectura cerrada que hasta el momento nos ha impedido hacer mediciones sincronizadas. Bueno, esto es muy importante, dado que el modelo que estamos analizando pues asume la misma orientación del sensor para un instante de medición dado. Entonces, digamos que si se toma una medición retardada una de la otra, pues quizás ya no estemos analizando la misma imagen, ¿no?, que se está capturando con respecto al otro sensor. Hemos avanzado con el análisis de diferentes cultivos. Por ejemplo, cultivos de naranja. Hemos logrado hacer el mapeo multiespectral de dichos cultivos. Bueno, aún no lo hemos hecho en sitios con hidrocarburos por la logística que eso implica, ¿no? No es tan sencillo llegar a un sitio contaminado con hidrocarburos por los riesgos que pudiera haber, tanto químicos como los riesgos de las zonas que son peligrosas, ¿no? Son de delincuencia organizada. Entonces, primero nos vamos por un cultivo de naranja. Esto fue en Martínez de la Torre, Veracruz. Se tomaron los índices de vegetación NDVI. Y en laboratorio, pues estuvimos trabajando en coordinación con la Facultad de Ingeniería Química de la universidad
para la extracción de muestras de café, de plantas de café. Estos son extractos de hojas de café y utilizamos el sensor hiperespectral en conjunto con un patrón lambertiano para obtener diferentes mediciones de la reflectancia a diferentes longitudes de onda. Digamos que esto fue previo a la instalación en el dron. Actualmente pues ya hemos podido hacer más vuelos, pero bueno, eso es lo que se tenía, ¿no? Hasta antes de eso. Como problemas por resolver, ya había comentado la sincronización de mediciones multiespectrales e hiperespectrales para aumentar la resolución total en una suerte como lo que se quiere hacer entre satélites y drones. Dentro del mismo dron, poder complementar lo que las cámaras multiespectrales no pueden hacer, complementarla con la información del sensor hiperespectral. Aquí es importante mencionar que todo el tiempo se ha estado procurando no rebasar los 2 kilogramos de peso, que son el límite establecido en México para considerar un dron como micro dron. Dado que si se pasa a la siguiente categoría, más de 2 kilogramos, ya estamos en un mini dron, pues los permisos y restricciones son más estrictos, ¿no? Entonces, se ha estado trabajando en mantener esos pesos como límite en 2 kilogramos. Hay un tema aquí que es que, bueno, la huella espacial del espectrómetro pues es desconocida, es un sensor simplemente, bueno, como lo habíamos presentado, es un sensor que concentra la luz de un sitio, pero ese sitio, bueno, toda la luz que entra aquí por el slit, no se sabe exactamente cuál es la huella que tiene, ¿no? Se supone que es como un cono con un área más o menos como de 3 metros a una altura de escaneo de 10 metros, es decir, si el dron lo volamos a 10 metros, más o menos la huella va a tener unos 2 metros de ancho, pero eso tampoco es tan certero, eso es algo que hay que modelar y bueno, a mí me interesaría modelar el tipo de huella espacial que genera este espectrómetro, utilizando, por ejemplo, una fibra óptica simple o diferentes tipos de lentes. Otro tema pues es integrar las ecuaciones que se presentaron a estas mediciones. Por el momento pues solamente son calibraciones de laboratorio las que se están llevando a campo, pero faltaría integrarlas con un modelo ya de reflectancia bidireccional. Y bueno, pues ya como un tema, digamos, de la comunidad utilizando drones y espectrómetros, pues hacer mediciones de fluorescencia, que son muy importantes para entender procesos de plantas. Aquí hago una última anotación, y es que, bueno, si se lograra determinar mediante estas técnicas el diferente tipo de desarrollo que tiene una planta, un cultivo, en un distinto tipo de terreno, pues eso ayudaría a saber qué tipo de terreno es adecuado para qué cultivo, es decir, qué cultivar, ¿no? En cada uno de los tipos de suelo. Entonces, pues eso es muy interesante y bueno, eso sería toda mi parte. Aquí están algunas referencias destacadas y agradezco su atención y escucho sus comentarios si es que tienen alguno. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues ya saben, vamos a preguntarle al maestro Asgad de forma ordenada y para ello pues levantamos nuestra manita virtual para poder ir realizando las preguntas o comentarios que querramos externarle. En lo que se animan a preguntar, yo sí tengo un par de preguntas. Sí, doctor. La primera es que mencionaste que tenías, bueno, que este proyecto formaba parte o estabas realizándolo en conjunto con una compañía, ¿cierto? No, es proyecto de la universidad. Es completamente académico. Estás haciendo únicamente el estudio, pero no estás resolviendo un problema particular de alguna empresa.
No, por el momento no tenemos una empresa para la cual destinar este producto, aún no. Ok. Y bueno, eso me lleva a mi siguiente pregunta. Sí, Tengo entendido que los alcances en tu doctorado, pues al ser un doctorado, este, eh, cuya intención es resolver problemas de la industria, pues es sí, generar algún tipo no es como un doctorado en ciencias, ¿no? Donde tú persigues una publicación o que tus productos sean más de corte científico, sino que tú persigues a lo mejor un modelo de negocio o algo por el estilo. No sé, tú qué tienes proyectado o cuáles son tus objetivos en este sentido, ¿no? ¿Qué alcances va a tener tu proyecto? sí, de hecho sí es un requisito el poder llevar el proyecto a una aplicación industrial o bien uno hacer su empresa. Entonces, en mi caso, pues sería formar una empresa. Hay un modelo muy parecido al que yo quiero. Se llama la empresa CO2. Es una empresa que se dedica a plantar árboles, eh, perdón, a plantar árboles y a hacer mediciones en Big Data. Hacen mediciones de diferentes tipos de terrenos y cultivos eh, para poder ofrecer a los gobiernos pues una administración, por ejemplo, del recurso bosque, ¿no? Y eso es muy, muy importante. En mi caso, yo lo que quisiera es ofrecer servicios de siembra automatizada con un previo diagnóstico del suelo. Es decir, se va a campo, se analizan las características del suelo, principalmente si es orgánico, y ver qué tipo de cultivos serían apropiados, ¿no? Entonces de ahí utilizar un sembrador automatizado también. De hecho, ya tenemos un diseño del sembrador para disparar semillas inteligentes. Estas semillas van encapsuladas en hidrogel, eh, deben de tener una distribución espacial adecuada a cada tipo de cultivo. eh, y finalmente, pues tener un seguimiento eh, de estos cultivos utilizando pues las plataformas en la nube. Es decir, permitir al usuario ir monitoreando cómo va su cultivo, llevando a cabo también vuelos y, bueno, un ciclo de retroalimentación de ese tipo. Ofrecer servicios de mapeo. Actualmente, si uno quiere, por ejemplo, tener un año de mapeo multiespectral, pues es algo bastante caro, ¿no? Estamos hablando de en pesos mexicanos, como unos 80,000 pesos anuales por tener ese software, ¿no? Y pues es algo que nosotros también podemos desarrollar. Entonces, sería como una suerte de una empresa en lazo cerrado, como un círculo virtuoso, donde, donde podamos ofrecer desde el diagnóstico del suelo hasta la siembra y el monitoreo continuo, ¿no? De estos cultivos. Además, ofrecer ese tipo de servicios, ¿no? Por ejemplo, cómo va una remediación de suelos contaminada por hidrocarburos, ¿no? Sería enfocado a gobierno. Eh, bueno, siembra de árboles. Actualmente tenemos también una colega que ya está haciendo siembra de árboles. Y bueno, eso está haciendo aquí en México ya. Creemos que pues es un área de oportunidad que podemos tener, ¿no? Como egresados y contribuir justamente al desarrollo, ¿no? Al desarrollo sostenible que se requiere en el país. Suena muy bien. De hecho, estarías completamente en el marco de la industria 4.0, ¿no? Así es, sí, totalmente. Sí, de hecho, en el acta constitutiva que ya estamos redactando de la empresa, así se maneja como una empresa de servicios y productos de industria 4.0, lo cual abarca la mayoría de las cosas que estamos haciendo: drones, IoT, sensores. Muy bien. Una última pregunta y luego pasamos a las del público, que ya tenemos algunas manitas levantadas. Para poder hacer estos estudios, ¿tú lo puedes hacer con un solo dron o necesitas más de uno? Para hacer un mapeo, por ejemplo. Sí,
aquí la cuestión es, y bueno, debido a las limitaciones también de tiempo, no puedo explicar un poquito más, pero más que tener más de un dron, lo que se necesita es tener más de un sensor. Mencioné por ahí que se necesita un patrón de referencia, un patrón lambertiano. Entonces, lo ideal es que un sensor esté midiendo el cultivo y el otro esté paralelamente midiendo el patrón lambertiano. Es decir, todo el tiempo tener la referencia de la luz que está incidiendo contra la luz que se está midiendo. Entonces, pero uno de estos sensores también es algo costoso, o sea, es accesible ya, digamos, ya no estamos hablando de miles de millones de dólares, pero sí estamos hablando de cientos de miles de pesos. Entonces, pues también, al menos en nuestra investigación, pues sí lo ha limitado a contar con un solo sensor. Realmente tendría que contar con dos sensores, con un dron, y sería muy interesante tener más de un dron haciendo la labor paralela para agilizarla, ¿no? Por ejemplo, hacer un tipo de enjambre de drones para mapear rápidamente toda una zona. Eso estaría muy bien. O sea, en este caso lo caro no es el dron, sino el sensor. Sí, todavía es tan, a ver cómo te lo explico, doctor. El dron agricultural que tenemos, vamos a decir, costó unos 150,000 pesos y el dron cuesta 40,000 pesos. Entonces, pues es como Casi 3 4 a veces 1, más. como 3 a 1, ¿no? Ujú, Lo que cuesta el sensor. ok. Ya, si agregamos el otro sensor, pues ya se va como a 5 a 1, así. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Tenemos por ahí la mano de Jorge. Jorge, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Una pregunta. Vi sí, que tenía un modelo matemático. sí. ¿Se podrá utilizar una simulación matemática antes, por ejemplo, en MATLAB o algo así, para ir comparando los resultados, para tener más o menos un estimado de qué se espera al hacer el mapeo? ¿O hay tantas variables que sí se necesita hacer ah, mediciones con drones, por ejemplo? Es Sí. como, sí. Es lo ideal tener esa comparación. De hecho, en la lámina que se presenta con uno de los avances, es lo que se está mostrando. Bueno, en esta, Scope eh, es un modelo radiativo, es un Ok. modelo de cientos de variables que permite modelar las reflexiones de luz dadas unas condiciones de iluminación particulares. Entonces, ese tipo de modelos, sí existe uno en MATLAB, se llama, ay, no me estoy acordando, lo tenía aquí y ahorita que vi Scope, en MATLAB hay un emulador de Scope, eh, sin embargo, bueno, también eso es ya meterse a un área como de ciencias ambientales, óptica, o sea, no es un modelo sencillo, ¿no? Para comparar lo que estamos haciendo con el dron, simplemente con el puro dron calibrar los sensores con los procedimientos que mostré, calibración de luz oscura, reflectancia, calibración radiométrica. Esos son varios pasos que, que nada más para la pura medición del dron ya son algo complejos, ¿no? Y esto otro, te digo, sí sería muy, muy conveniente, pero yo considero que tendría que trabajarse de manera multidisciplinaria, ¿no? Con alguien de ciencias de la Tierra o alguien que de control ambiental, alguien que conozca de este tipo de modelos para poder ir haciendo esa comparación. Sí, sí. Ya, bueno, si me acuerdo, ahorita te menciono el paquete de MATLAB que se tiene. Y De hecho, es de un investigador mexicano, déjame decirte, está en Colima. Él hizo su tesis en modelado de este tipo de ambientes, de luz, de reflectancia para diferentes ángulos y diferentes geometrías, ¿no? Entonces, sí existe para MATLAB. No ah, sé si, sí, sí, eh, sí, muchas gracias. ok. Eh, una última ya sería, ya la última. Este trabajo se podría aplicar también a agricultura de interiores, por ejemplo, invernaderos, tal vez, o tal vez no es tan conveniente ah, No, utilizar. todo lo contrario, es muy, muy conveniente. Si buscas en internet el término
High Throughput Phenotyping, que es fenotipado de alto rendimiento. Los Estados Unidos están invirtiendo cantidades extraordinarias de dinero para determinar en cultivos y en invernaderos cómo se desarrolla cada planta en diferentes ambientes, ante diferentes climas, ante diferentes suelos, y esas condiciones poder utilizar, bueno, modelarlas para poder determinar qué cultivo es más resistente o cómo mejorar sus características para generar pues mejores niveles de producción y mejor calidad de los cultivos, más adecuados a cada zona. Te pongo el ejemplo de un familiar mío que iba a comprar unas hectáreas aquí cerca de Calpan, aquí por el volcán. Bueno, yo vivo en Cholula, es aquí cerca, porque pues él traía la idea de invertir su dinero para hacer viñedos, ¿no? Entonces, él investigó un poquito sobre qué tipos de suelo tenía que ser, comparados con vinos españoles, comparados con algunas referencias. Y, y bueno, dices, si con esta tecnología nosotros pudiéramos determinar que con un sobrevuelo, a veces no compres el terreno, espérame, vamos a hacer un vuelo y te digo si este suelo está adecuado a la vid, ¿no? A la vid que tú quieres cultivar, siendo que esa vid ya fue estudiada en un invernadero, en sus diferentes ciclos de crecimiento, ¿no? Entonces dices, no, pues es una inversión ideal, ¿no? Cuestiones de ese, ¿no? Claro, de nada. Muy bien, Muchas gracias. gracias, Jorge. Teníamos también la mano levantada de Luis Alcántar. Luis, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, yo quería preguntar sobre más o menos cuál sería el área efectiva y cuánto sería la inversión económica para que se consideraría viable para ya en como aplicación como en práctica. Sí. Ajá, el área efectiva es lo único que no entendí. Pues no entendí lo último. Bueno, en sí, ¿cuánto rango podría abarcar un dron tomando la mejor, bueno, la Ok. mejor situación? Bueno, nosotros hemos hecho vuelos. em, Déjame recordar cuántas hectáreas fueron. Fue algo así como 20 hectáreas. Sí, ya, pero ya llegamos con la pila ya así muriéndose, ¿no? Ya con miedo de que se fuera a caer por acabarse la pila. Pero bueno, ya es bastante, ¿no? Lo que se puede monitorear. Eh, Aquí depende muchísimo de la planificación de la trayectoria que se haga, o sea, que tan óptima sea, eh, para evitar hacer demasiados altos. Se tiene que ir haciendo altos para disparar el obturador de la cámara y del sensor. Y bueno, también comentar que los patrones, digamos que a nivel de una misma altura sobre el terreno, no han resultado ser los mejores para este tipo de aplicaciones. Lo que se ocupa es algo como una esfera. Se programa un patrón de vuelo hemisférico, o sea, a mitad de una esfera, alrededor de un punto. Entonces, en esa esfera se va circundando para tomar a un mismo punto desde diferentes ángulos. Más que ir por un área muy grande, ir más hacia alrededor de esa área. Pues sí, más o menos como unas 20 hectáreas es lo que nosotros hemos logrado mapear en un solo vuelo. ¿Sí? Eh, Ya no volvió Doctor, a prender. Pero Luis, ajá, acá estoy, acá estoy. se quedó en silencio Jorge, no sé si... Sí, creo que se quedó congelado. Ajá. Ok. No, yo todo bien en mi caso. No Ah, era Luis, ¿verdad? Luis Alcántar, el segundo chico que estaba preguntando.
Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario que quieran hacerle al maestro Asgard? Parece ser que ya no hay más preguntas. Pues le damos las gracias, maestro, por su disposición para darnos esta charla. Es un tema muy interesante. Nos da mucho gusto saber que en la facultad se está tratando de ir más allá, no solamente quedarnos en la parte de hacer el artículo, de hacer la investigación, sino tratar de que esto ya sea aplicado y que sea aterrizado. Entonces, en ese sentido, pues nuestras felicitaciones. Muy interesante y muy prometedor con los resultados que nos muestra. Y bueno, en breve le hago llegar su constancia de participación por esta charla y pues le deseamos mucho éxito y que concluya pronto su proyecto de doctorado. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que asistieron. Muy amables por su atención. Buenas noches. Gracias. Y bueno, decirle a los que están conectados que el próximo viernes tenemos también seminario. En breve les estaré haciendo llegar la información del mismo. Y bueno, pues cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Excelente fin de semana a todos. Un saludo. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Un saludo, doctor. Muchas gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.